El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 te presenta el resumen con las actividades más importantes de esta semana. Presentan proyecto para cultivar chile yagualica en Encarnación de Díaz. La comunidad de El Salvador fue sede de la presentación del programa Recuperación del Producto Chile Yagualica con denominación de origen, llevada a los ciudadanos encarnacionenses del sector productor, por medio del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario que encabeza el ingeniero Juan Ramón Ayón Velázquez, en coordinación con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente a cargo del ciudadano Christopher González Candelas y la Dirección de Honestidad y Control Interno encabezada por el licenciado José Juan Ramírez Luébano. Presentado por la licenciada Paola Ibarra Félix, coordinadora de la Dirección de Horticultura y Fruticultura de la SADER, quien explicó que la intención de apoyar a este sector y promover el cultivo de los alimentos típicos de la región. Encarnación de Díaz recibirá beneficios del Gobierno del Estado. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz será beneficiado gracias a las gestiones por parte de las autoridades municipales. Tras la reunión del secretario municipal del Gobierno, el ciudadano Osvaldo Vázquez Cuevas y el licenciado José Juan Ramírez Luébano, director de Honestidad y Control Interno, con el secretario general del Estado de Jalisco, el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, se confirmó el interés del gobernador maestro Enrique Alfaro para colaborar con el Gobierno Municipal y de esta manera beneficiar a los encarnacionenses en varios rubros. Encarnación de Díaz es sede de capacitación regional del sistema DIF. Encarnación de Díaz fue sede de la capacitación regional del sistema DIF municipal, coordinada por el DIF estatal, que contó con la participación de los directores de estos organismos descentralizados de la región 2 Altos Norte. Las ponencias y capacitaciones fueron desarrolladas por parte de la Dirección de Prevención del DIF Jalisco, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impartidas por la maestra Marcela Facio Flores, orientadora familiar del DIF Jalisco en el Departamento de Prevención, Capacitación e Investigación, y por Osvaldo Daniel Hernández Oropesa, coordinador regional de la temática de riesgos psicosociales. En este tipo de capacitaciones se brindan las herramientas para lograr identificar a niños y adolescentes inmersos en problemáticas de adicciones de algún tipo y también el proceso a seguir para auxiliarlos. Fomento Artesanal se reúne con artesanos para integrarlos al proyecto. Para fortalecer el trabajo de los artesanos de Encarnación de Díaz, a través de la Dirección de Fomento Artesanal se realizan diversos acercamientos con los artífices y creadores manuales, por medio de reuniones informativas, ofreciendo los espacios de exhibición dentro de las instalaciones de la propia dirección. Atendiendo la petición del presidente municipal, el abogado Gilberto Palomar González, de apoyar al sector artesanal, la titular de Fomento Artesanal, la ciudadana Socorro Serrano Díaz, se reunió con las y los artesanos de la Delegación de Los Sauces para dar a conocer los beneficios que tienen para ellos y hacer la cordial invitación para que se integren a este proyecto, en donde el objetivo principal es la exhibición y comercialización de sus productos. Crean una corporación de seguridad incluyente y preparada. El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, que encabeza el abogado Gilberto Palomar González, tiene a bien crear mejores condiciones para los integrantes de la Comisaría de Seguridad Pública, entre ellas la integración de las mujeres a la corporación. Son los comandantes quienes encabezan la activación física del resto del equipo táctico para mejorar tanto su salud como su desempeño laboral. Cabe destacar también que se está dando oportunidad a más mujeres de integrarse a la corporación, acatando el precepto de mantener la equidad de género, así como un servicio de bienestar a la ciudadanía más humano y de proximidad. Se crean vínculos turísticos en la región Altos Norte. Para fortalecer el turismo del municipio, el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, encabezado por el abogado Gilberto Palomar González, a través de la Dirección de Turismo, a cargo de la licenciada Zulma Venecia Rodríguez Díaz, crean vínculos de colaboración. Así, se concretó una reunión con el delegado regional de Turismo Altos Norte 2, el licenciado Sergio Jonathan Bus Dávila, y el director de Cultura, el licenciado Marco Antonio Ramírez Castillo. En dicha reunión, ambos directores
directores municipales mencionaron al delegado, además de los proyectos de trabajo, el interés de destacar y promover los destinos, recursos y riquezas tanto turísticas como culturales de Encarnación de Díaz, a través de una grata cooperación para lograrlo, utilizando procesos innovadores y nuevas formas de desarrollo. Iniciaron actividades para el rescate de espacios públicos y protección al medio ambiente e infraestructura municipal. Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 es el rescate de los espacios públicos, acción que el presidente municipal, el abogado Gilberto Palomar González, encomendó a la Dirección de Espacios Públicos para el Bienestar, a cargo del ciudadano Enrique Mercado Peñalosa, quien, trabajando en equipo con otras dependencias, iniciaron con la remoción y posterior reubicación de la flora exótica y perjudicial para la infraestructura de los servicios. Esta reubicación comenzó con la plantación en diversos espacios verdes de las comunidades, dando prioridad a los planteles educativos y las áreas deportivas. Para ello, se trabaja en colaboración de la Coordinación de Delegados y Agentes Municipales, dirigida por el licenciado Yoari Contreras Moro. Acciones que se hacen pensando en la prevención de futuros daños que puedan ocasionar un impacto negativo en nuestro municipio. Cabe mencionar que los espacios dejados en los camellones serán ocupados por 250 árboles frutales, producto de la gestión del director de Desarrollo Agropecuario, el ingeniero Juan Ramón Ayón Velázquez, y el director de Espacios Públicos para el Bienestar. Entregan equipo para jardinería a la delegación de Santa María Transpontina. Para apoyar a mantener en buen estado las áreas verdes de todo el municipio, en el Gobierno de Encarnación de Díaz 2021-2024, a través de la Dirección de Espacios Públicos para el Bienestar, a cargo del ciudadano Enrique Mercado Peñalosa, y la Coordinación de Agentes y Delegados, dirigido por el licenciado Yoari Contreras Moro, entregaron herramientas de jardinería a la delegación de Santa María Transpontina. Una de las instrucciones del presidente municipal, el abogado Gilberto Palomar González, es apoyar a las comunidades a mantenerse en buen estado. Para ello, hicieron entrega de equipo para el desempeño de las labores de jardinería de dicha delegación. Entre lo que se otorgó están tijeras de mano, tijeras tipo perico, manguera para riego y un güiro o cortador de pasto para orilla. Capacitan a los apicultores encarnacionenses. Nuestros apicultores encarnacionenses fueron dotados de las herramientas y las habilidades necesarias para crear y cultivar abejas, para lograr obtener la apreciada miel, gracias a la capacitación Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Miel. Una charla gestionada gracias al Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, a cargo del ingeniero Juan Ramón Ayón Velázquez. La misma tuvo el objetivo de explicar las medidas de prevención, cuidados adecuados, seguridad, higiene, alimentación, biotecnología y sobre todo los factores a contemplar para obtener un producto de calidad. El auditorio Dr. Pedro de Alba fue sede de dicha capacitación, que corrió por parte del Gobierno del Estado y del personal de Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ASICA, impartido por el biólogo Alejandro Castolo Hinojosa y la ingeniero Sonia Vizcarra Zúñiga, coordinada por el personal del municipio.